Uruguay comenzó más tardíamente que otros países de la región con el tema sitios de memoria, producto de la misma ley de la caducidad de la protección punitiva del Estado o ley de impunidad, como le llamamos más rápidamente, que hizo que se viera muy lejano la posibilidad de tener sitios de memoria. Entonces, primeramente surgieron otras iniciativas como memoriales, el memorial del Cerro de Montevideo a los detenidos desaparecidos, es un primer ejemplo. Luego la creación del Museo de la Memoria en el año 2007, las marchas del silencio llevadas adelante por madres y familiares que comienzan en el año 1996, fueron todas actividades de memoria, pero todavía lejanas a una política pública de sitios de memoria. El Museo de la Memoria se integra a la red latinoamericana de sitios de memoria y ahí empezamos a trabajar con otros compañeros de Latinoamérica, argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, y empezamos a internalizar el tema sitios de memoria. Y digamos que a partir del año 2015 ya nos planteamos, como parte del movimiento memorial en Uruguay, el comenzar a desarrollar una política pública de sitios de memoria. Ahí se realiza el seminario Sitios de Memoria y Territorio, que lo realizamos junto con los compañeros de Memoria Abierta de Argentina, y las intendencias de Montevideo y Canelones son organizadoras de ese seminario, la Fundación Selmar Michelini también. Es un seminario de 4 días donde visitamos varios sitios de memoria, visitamos el 300 Carlos, visitamos los vagones de la ciudad de Canelones, visitamos el batallón 14 en Toledo, donde ya habían aparecido los cuerpos del maestro Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. Ya estaba presente la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también participa, y la Secretaría de Presidencia para el pasado reciente. Entonces hay una conjunción de actores estatales y sociales donde en ese encuentro, en ese seminario, se plantea impulsar una ley de sitios de memoria en Uruguay y empezar a trabajar coordinadamente para desarrollar sitios de memoria. Hay un modelo que se toma, que es el del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Mercosur, ¿no? El documento sobre sitios de memoria del IPPDH sirve mucho como modelo a desarrollar, y las organizaciones comienzan a trabajar y desarrollar un borrador de ley de sitios de memoria. A su vez, en ese seminario había participado Marcos Carámbula, que había sido intendente de Canelones, impulsando acciones de memoria como el memorial de los fusilados de Soca y la Casa de Memoria Kika Salvia en la ciudad de Las Piedras. Y de algún modo él, en ese momento senador, se compromete con todo el movimiento desde su lugar como senador a impulsar la ley de sitios de memoria. Entonces hay como una conjunción de sociedad civil y Estado, tanto el Estado nacional como los estados de los gobiernos de cercanía, en este caso las intendencias de Montevideo y Canelones, que confluyen en ese trabajo de impulsar una ley de sitios. La ley de sitios finalmente se promulga en el año 2019. Ahí se crea la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que va a ser la encargada de nombrar, ¿no? O definir los sitios de memoria. Y también se crea la Red Nacional de Sitios de Memoria por la misma ley, que nuclea a las comisiones y sitios que están trabajando en el territorio. Empieza entonces a concretarse una política pública de sitios de memoria en Uruguay.
donde ya, digamos, hay sitios como la casona de Boulevard Artigas y Palmar, donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos, declarada sitio de memoria, la ex Tablada, declarada sitio de memoria, que fue la base Roberto, el 300 Carlos, en Instrucciones y Casaballe, declarado sitio de memoria. Este memorial donde estamos ahora, de Punta Carretas, de la ex cárcel de Punta Carretas, declarado sitio de memoria. El mismo Museo de la Memoria, declarado sitio de memoria. La ley prevé 3 tipos de sitios de memoria. Aquellos lugares donde se violaron los derechos humanos sistemáticamente, aquellos lugares que fueron de resistencia a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos, ellos también se los conceptualiza como sitio de memoria, y aquellos otros lugares que las comunidades, por diversos motivos, los ubican como lugares de memoria, como pueden ser memoriales, museos de la memoria y otros sitios que las comunidades los valorizan como sitios de memoria, como lugares de construcción de la memoria. Esos 3 tipos de sitios son los que están señalizados en la ley y son los que van luego a conformar la Red Nacional de Sitios de Memoria en Uruguay. En el 2019 es que el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión Pro Sitio del Penal de Punta Carretas y Crisol, es que hacen llamado a concurso público para justamente construir un memorial en lo que hoy es el shopping de Punta Carretas, pero que en un momento efectivamente fue un penal conocido como el penal de Punta Carretas, que operó desde 1915 hasta 1986, y durante esos años, durante esa vía útil, se sucedieron un montón de eventos, desde un escape muy conocido en los años 30 por un grupo de anarquistas, saliendo a una de las carbonerías, hasta la fuga famosa esta del año 71, donde se escaparon, yo creo que fueron más de 100 actores del MLN que estaban recluidos. Después hubieron también otra serie de fugas. Y bueno, y después como ese espacio de alguna forma también es parte, digamos, del proceso entre el 73 y hasta el 85, ¿no? Entonces, este concurso también está marcado dentro de la ley de creación de sitios de memoria de pasado reciente, y justamente lo que propone o a lo que convoca es, de alguna forma, a visibilizar a través de una construcción, de un hecho físico, de un hecho espacial, lo sucedido y dar de alguna forma testimonio de esa situación, ¿no? De esta cárcel que se transformó en shopping y que ahora es un shopping con un memorial, ¿no? En Punta Carreta, el ingreso fue normal, no sé, fichaje, bla, bla, cosas administrativas que habían. Estábamos presos políticos todos juntos en un piso. Son celdas grandes las de Punta Carreta, pero había mucha gente por celda. Yo recuerdo bien que estuve con Campodónico, que falleció, un hombre mayor, creo que un hombre de finanzas del partido, y 3 o 4 más. El negro Aveiro, me acuerdo que era muy divertido, hombre de cerro, a quien he visto posteriormente. Había mucha gente del GAU, del Grupo de Acción Unificada, que algunos habían caído en la redada de ingeniería y otros posteriormente había una tanda grande de ellos. Y éramos, ¿cuántas celdas estaban dedicadas a los presos políticos? No me animo a decir, pero era un ala, un piso de un ala. Y creo que aún seguían habiendo
Bueno, había presos comunes, obviamente, en los otros pisos, ¿no? Pero el contacto era poco. Para el que yo tenía, por lo menos, era poco. Casi ninguno, diría yo. Ahí el régimen tenía la ventaja de que era un grupo muy grande de gente, los recreos eran todos juntos y eran bastante largos. Me acuerdo que estaba Elvia Chinelli también, que es un hombre que después hizo matemático también, economista matemático, que con él llegamos hasta estudiar un poco cosas en los recreos, estábamos en celdas separadas. El sistema de ingreso de cosas no era tan liberal como lo que conté antes, pero no era tampoco... Entraban libros de matemática, por ejemplo. Recuerdo que todavía tengo un manual soviético es un manual, una acumulación de datos, logaritmos, para decirlo fácil, y reglas geométricas más sofisticadas, complicado realmente para estudios universitarios iniciales. Eso, tengo uno que lo conservo, que está con mi nombre y la celda del penal de ahí de Punta Carreta. El 2019, entonces, se llama concurso, se presentan, corríjanme si estoy equivocado, pero no me acuerdo si son 44 o 55 propuestas, 44. Y bueno, y nosotros somos el equipo que resultó ganador junto con Leandro Alegre. Nosotros somos, bueno, en la pantalla está Malú Arce, está Lucas Cardona, está Lourdes Silva, está Fela Peire, está faltando Leandro Alegre, bueno, no pudo llegar ahora, y bueno, Felipe Marcino, que es quien les habla. En general, son raras las veces que a través de la arquitectura uno tiene la posibilidad como de narrar algunas historias, ¿no? O de contar historias a través de la arquitectura. Y es algo que se viene sucediendo, ¿no? O sea, hoy en Uruguay existe el Memorial del Cerro, está el memorial que fue inaugurado también hace no muchos años, del Penal de Libertad. Se han construido varios sitios y la arquitectura ha tenido un rol en el espacio público en la ciudad interesante a nivel de dar testimonio y de contar historias no dichas, ¿no? Y bueno, entonces justo nuestro proyecto básicamente lo que hizo es proponer contar esta historia también a través de las familias de aquellos que estuvieron recluidos, de los presos que estuvieron recluidos entre el 68 y el 73, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue tomar el dispositivo mesa de visita, este equipamiento que de alguna forma estaba dentro de la tercera especial y que era la interfaz que permitía vincular al recluido con el familiar, ¿no? Llevarlo eso a una escala urbana y de alguna forma construir también espacio público, disponer de un equipamiento, resimbolizando, trayendo esta antigua mesa de visita que en su momento significó un montón de cosas, ¿no? Significó esa posibilidad de contactar el afuera con el adentro, el libre con el encierro. Hay una cosa inevitable que probablemente fue un tema de proyecto, y es que programáticamente, en el sentido más simbólico de la programación, tomando en cuenta que es un proyecto altamente simbólico, opera como un lugar público, como un lugar de uso, de una práctica reflexiva quizá, en colisión con un centro comercial que por su naturaleza, por la naturaleza de la máquina shopping center, es el lugar de la no memoria. O sea, el shopping center en su diseño semiótico, es el lugar y opera en esas reglas
donde no puede haber memoria, donde entráis y no hay día ni noche, no hay calor ni frío, y está en completa renovación para que no haya ningún vestigio de algo que haya sucedido antes. Siempre tiene que estar en una especie de hilo delgado de presente continuo, y lo que están colocando como en colisión, en curso de colisión, es memoria densa, y entonces hay una cosa ahí como de choque de trenes también. Me imagino que fue un tema de proyecto, y me gustaría preguntarle acerca de qué pasó en eso, digamos, qué pasó en la interna, digamos. La ciudad es lo suficientemente generosa como para que pasen estas cosas, y esta resolución de mesa posibilita algo muy interesante, que es que una persona puede entrar al shopping, comprarse una hamburguesa y comer una hamburguesa, derramar mayonesa y dispersar las papas fritas arriba de esta mesa, que tiene estos nombres grabados a fuego, ¿no? Y quizás esa persona no logre necesariamente interpretar qué es lo que está sucediendo, y que en definitiva es víctima casi de una especie de performance extraña, ¿no? Este es un memorial inserto en una trama urbana de uno de los barrios más densos y también de mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces todo eso de alguna forma juega, y no es que nosotros tengamos la pretensión de resolver la interrogante, sino que también hay como una suerte de ensayo en este proyecto, que de alguna forma lo estamos visualizando ahora, ¿no? Nosotros, como en una especie de pequeña lógica de urbanismo táctico, no de forma asidua, sí vamos viendo cómo de alguna forma este espacio se usa por distintas edades, en distintos momentos, en distintas horas, cuáles son los usos que absorbe y cuáles son eventualmente los que repele. Y eso en realidad es un ejercicio de observación que ahora está abierto, ¿no? Creo que esa condición de no monumento, o de más que monumento, digamos, de dispositivo activo y de uso, lo que tiene es que lo hace lo suficientemente flexible para adaptarse a esta especie de antagonía que comentabas recién, Cristian, ¿no? O sea, cuando tiene que jugar como pieza de memorial y de contemplación y monumento, juega. Y cuando tiene que jugar como equipamiento del espacio público, incluso abasteciendo funciones, complementando funciones que pueden darse dentro del centro comercial, como decía Fede recién, vas y te compras una hamburguesa en McDonald's y la puedes comer ahí, juega también. Incluso una de las premisas que teníamos también es que la gente se pudiese acercar sin saber lo que era, a usarlo, y darse cuenta una vez que estaba sentado en la mesa de que estaba en un memorial, y empezar a involucrarse con el tema de la memoria una vez que ya estabas inmerso en él, sin darte cuenta. Un poco pensando en esto que ustedes comentaban en torno al valor de uso, yo creo que justamente el valor de uso que tiene el memorial, en tanto objeto que no está dado solamente para la contemplación, sino justamente para ser activado y actuado, es también lo que hace que se active temporalmente. Es decir, el uso es también lo que habilita a que sea contemporáneo del shopping y contemporáneo a la vida y al ejercicio del disfrute y a la esparción de una manera no tan como determinada o con un uso no tan determinado como suele ser el de los espacios de la memoria, ¿no? Donde suelen ser espacios sumamente como de mucha retórica, de muchísima pasividad, de silencio, de sutileza. Entonces me parece que también es un dispositivo extremadamente contemporáneo a la agenda que lo rodea y contemporáneo a los usos urbanos y a los usos de lo común. Se no tenía que salir del penal, capaz que está donde ahora hay. Bueno, en el shopping fue hecho en la parte de prisión, pero los edificios que están adelante, que es donde hay las confiterías. Hay las confiterías, algo de buque, que de un lado, esos eran las oficinas. Uno pasaba eso y había a otra parte administrativa, debía ser ahí, ya adentro, pero al principio.
Y después venía la cárcel misma, que estaba separado del muro. Los recreos eran entre la prisión y la muralla. Ahí era el recreo, en nuestro recreo era ahí. La vida en la cárcel era un permanente estado de zozobra, digo, por las situaciones, digo, ¿no? Para los que estábamos en Punta Carreta, globalmente, ¿no? Más allá de casos particulares como el Jaime, Rezano, el Canario Arguello y otros más que nos sacaron para afuera, el fantasma grande nosotros llamamos el flauteo, que era la llevada masiva de Punta Carretas a Libertad, donde las condiciones eran peores que ahí, obviamente. Ese era el fantasma global. Pero después la convivencia, teníamos una muy buena relación con los presos comunes, de hecho nos escondían cosas, libros de marxismo, o sea, sabíamos cuando venían a requisarnos por ellos mismos, o sea, vivíamos, discurríamos, ¿entendés? Digo, pero claro, hay cosas que te marcan para siempre, me acuerdo como si fuera ahora. La dictadura instauró la Noche de las Luces, que no es un invento canadiense, que inventó la dictadura, y lo hacía en el Parque Rodó. Y desde ahí nosotros veíamos las luces y escuchábamos la música que ponían. Durante mucho tiempo una empresa de lámparas, que fabrican lámparas, de esta, utilizó la misma música para la propaganda en televisión. Te taladraba la cabeza, tenías que apagarlo o bajarlo, porque te hacía recordar la fanfarria de la dictadura mientras nosotros estábamos. En la mesa se educa, en la mesa se come, en la mesa se comparte con los amigos, en las mesas se planea la guerra, en las mesas se firman las constituciones, ¿no? Entonces, el dispositivo mesa en sí mismo ya es también un objeto de estudio interesante. Recuerdo ahora la sobrina de uno de los expresos políticos, en un café que nos tomamos, que creo que era chilena, mirá, ella decía, claro, la mesa tiene mucho sentido porque los uruguayos usan mucho la mesa, están mucho tiempo sentados. Ella me decía que, por ejemplo, en otros lugares la gente se reúne más de parado, digamos, ¿no? Pero en Uruguay, la mesa entre medio es un dispositivo de mucho uso. Hay una cultura nacional, o no, estoy trasladando lo que comentaba la sobrina de unos expresos, sí hay una noción como nacional. Lo que pasó es que la historia que teníamos que contar, que es la historia de la tercera especial, que fueron efectivamente los recluidos entre el 68 y hasta el 85, es una historia como con ciertas particularidades. Los presos que estuvieron durante ese tiempo no solo estuvieron recluidos y compartiendo el espacio, sino que también se organizaron, tenían un sistema de distribución de la comida cuando venía hecha por los familiares y la comida cuando venía, digamos, por canastas. Tenían un sistema interno de biblioteca donde se repartían los libros en determinados momentos y donde iban engordando esa biblioteca. Y de la tercera especial, el relato de ellos es que fue casi como una universidad, una especie de universidad dentro del penal, ¿no? Que al margen de los claros oscuros, por supuesto, que tiene todo esto, hay muchos que lo recuerdan desde un lugar muy interesante, desde un convivir muy interesante, y que de alguna forma también nos habilita a hablar como una segunda mesa. O sea, además de la mesa de visita, hay como una mesa de convivencia que tiene que ver con la tercera especial y con esta historia que estamos contando, ¿no? En esto de desmonumentalizar, que por lo menos a mí es un tema que me interesa, también hay una cuestión de la verticalidad y la horizontalidad, ¿no? Y la mesa propone como una, más allá del orden conceptual, un orden formal que tiende a una horizontalidad y que no tiende a una figura que se establece de forma vertical, que observa o que es observada hacia arriba. Hay algo del orden de la mirada
de la cercanía, de la aglomeración, de lo familiar, en un sentido como de acumulación de sujetos extraños juntos, que también me parece como interceptar las formas de organizar el espacio monumental, también es interceptar como cierta forma biopolítica de cómo los monumentos se organizan y de qué se debe mirar en la ciudad y de qué forma se debe mirar. También hay algo de lo simbólico ahí que opera, que me parece que sea un objeto que está en un plano otro y en otra escala también, y que tenga esto que comentaba también hace un rato de esa cuestión de lo doméstico a escala urbana, también genera esa cosa un poco como también del arte contemporáneo, ese extrañamiento, ¿no? Esa especie de ready-made, y me parece que eso contribuye mucho a la construcción de ciudadanía también, ver estos símbolos construidos de una forma como más colectiva y democrática, y no como con una legitimación vertical y algo a observar como algo maravilloso y genial. Eso me parece que está bueno también. Una de las propuestas, que después no pudo llevarse a cabo, pero que estaba considerada dentro de la entrega del concurso, era, si llegábamos a ganar, generar un gran banquete de inauguración con todos los involucrados y quien quisiera sumarse también. Por temas de pandemia, COVID, de hecho no hubo una inauguración oficial, simplemente se sacó el vallado y se abrió al público, pero no hubo inauguración oficial con autoridades porque no podíamos permitirnos aglomeraciones de gente, y de hecho hasta ahora no hemos podido permitirnos, pero sí estaba la intención de generar como esa gran comunión, el espacio que pueda generar como una gran comunión, este super banquete, digamos, donde también todos interactuaran. Y también la mesa en sí es un documento textual, ¿no? O sea, es un documento que tiene condición textual, condición literaria, tiene potencia literaria. Y además de eso, también como que sí que no piensa la condición del archivo y la forma de construir un archivo, ¿no? Un archivo que tiene condición de infraestructura urbana. Eso como se empiezan a juxtaponer todos los formatos y los géneros en pos de poder decir algo que tenga por lo menos cierta mirada contemporánea. Y eso me parece rico también. Esto de lo testimonial en la arquitectura que hablaba Fede, y creo que eso también es lo que lo hace efectivamente un memorial. La forma de pensar el archivo, la documentación, la condición literaria y la memoria, pero bueno, con una potencia física, matérica, ¿no? Y de uso. Y bueno, y teníamos ahí otras condicionantes, ¿no? Ahí nos hacíamos o tratábamos de hacernos de comer, teníamos algún abastecimiento que teníamos allí con carne, leche, y bueno, el hecho de aglutinar, haber gente, tener algunas horas de patio, tanto en la mañana como en la tarde, te permitía conversar, fraternizar, y bueno, tratar de darse ánimo. Y bueno, y para eso, como cualquier cárcel, lo importante era hacer cosas. Pero bueno, lo importante para nosotros siempre era, porque estábamos presos, qué era lo que habíamos hecho. De lo que habíamos hecho estábamos con dignidad. En definitiva, lo que habíamos hecho era pelear por la democracia,